conocimiento a fondo de lo que es la realidad política de este país. El asturianismo vota a la opción que es más interesante, que no cabe duda, que es el Bloque por Asturias. Por lo tanto, pensamos que debe estar muy mal, debe tener unos pragmatismos muy males cuando apela al asturianismo de izquierdas para votarlo. Segundo, creemos que la mención que falla al asturiano de llamarlo bables está en contra de lo que establece la Academia de la Lengua Asturiana, que es la que tiene que regir y la que, a través de sus expertos, establece cuál es la normatividad del asturiano. Por lo tanto, también tendría que esclarear si va a reconocer a la Academia de la Lengua y si va a reconocer las instrucciones lingüísticas y académicas que establece. Y tercero, querríamos saber cuál es la posición que tiene el Partido Popular, porque evidentemente el discurso de Isidro Rozada es diferente al discurso que está ahora desendolcando Camino de Lorenzo. Y sobre todo querríamos saber cuál va a ser el discurso del PP el 10 de marzo y sobre todo en el estatuto, cuál va a ser el posicionamiento del PP en el estatuto. Si realmente apuesten por el asturiano y por la oficialidad, y el momento de empezar a dar pasos, y sobre todo en Ubieu, que es una ciudad donde el asturiano brilla por su ausencia.